Bien, y ahora sí, vamos a aprovechar que ya se relajó porque viene con mucha energía y nosotros lo calmamos acá, ¿no? ¿Cómo anda, amigo Gastón Federico Sale, el psicólogo de las estrellas? Buen día, Felo, buen día, Diana, buen día. ¿Cómo día? estamos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo lo trata el frío hoy? Bien, bien, con mucha energía. ¿Es cierto eso cuando uno dice el frío es psicológico? Y cuando vos te mentalizás algo, sí, es cuando suceden las cosas. Hay un libro que anda dando vuelta por todo el mundo, que es El Secreto, que es un libro que habla de la mecánica cuántica, de la física cuántica, que tiene que ver con que nuestro cerebro, lo que pone, vamos a decir, la energía de nuestro pensamiento, convierte en realidad el hecho, vamos a decir, materializa. Vos lo que te pones en la cabeza es lo que sucede. Entonces, si vos estás diciendo, tengo frío, y seguramente te vas a sugestionar y vas a sentir frío y no la vas a pasar bien. Es cierto. Si le pones onda, actitud y decís, no, vamos a contrarrestar esto, incluso desde el punto de vista del pensamiento, seguramente vas a sentir menos frío. Bien. ¿Entendió, doctora? Hoy a las 10. Usted así. No hace frío, no hace frío. Hoy a las 10, hoy a las 10. Le gusta a la doctora la teoría, me parece. Sí, le gusta ella es de eso. En duda de su propia teoría. En duda de su propia teoría. Bien, el tema de hoy es un tema tan delicado, es tan especial, sí. Porque no estamos preparados. No estamos preparados para la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa en el ser humano cuando pierde un ser querido? Bueno, ahí vos dijiste una palabra clave. No estamos preparados. Ninguna persona que haya tenido una construcción de afecto de manera constante con una persona está preparada para la ausencia física de ese ser querido. ¿Qué quiero decir con esto? Primer cuestión que tenemos que deslindar. Nosotros cuando hablamos de pérdida de ser querido estamos hablando, fíjate la palabra, pérdida de ser querido. Un ser querido es una persona que significa desde el punto de vista de la construcción del afecto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el hecho de que perdí mi papá biológico, pero mi papá biológico no estuvo presente en mi vida. Lógicamente que esa pérdida no va a ser significativa. Pero si nosotros tuvimos una relación fidedigna, de afecto constante, sistemática con esa persona, donde hubo una relación de afecto mutua, vamos a decir, de reversible, vamos a decir, permanente y constante, lógicamente que cuando esa persona se ausente, la vamos a sentir. Y no vamos a estar preparados, amén de la edad, por ahí dice, sí, pero si es tan grande ya uno está preparado. No, no es cierto, porque cuando son grandes también no dejan de ser esas personas en las cuales nosotros colocamos mucho afecto, mucha energía allí. Entonces, por ejemplo, suponte, lógicamente que uno vive el duelo en función de los detalles. Si, por ejemplo, es lo único que vos tenés en tu vida, es tu mamá o tu papá, y no pudiste tener la fortuna de tener una relación de pareja, lógicamente que esos papás va a sentirse esa ausencia porque vos te vas a quedar con justamente un vacío importante desde el punto de vista del afecto. Distinto es cuando nosotros tenemos distintos afectos construidos. Allí la pérdida se siente, nunca se está preparado, pero se siente menos. Ahora, licenciado, la pérdida, por ejemplo, de lo que es un hijo de un padre y de un padre a un hijo. Dicen que es más difícil. Lógico. Porque por la ley de la vida, por la ley, las cuestiones biológicas, cronológicas de la vida, lógicamente que sí, no es lo mismo porque nosotros desde el punto de vista cultural estamos preparados para acompañar en un proceso de enfermedad a nuestros padres, estamos preparados de alguna forma, pero cuando perdemos a esas personas vamos a sentir su ausencia y ahí es donde nosotros decimos que no estamos preparados para la pérdida. Sí. Pero lógicamente cuando planteas estas cuestiones no es lo mismo por una cuestión de cronologicidad, si se quiere, ¿no? Un niño, la pérdida de un niño ante la pérdida de una persona que ya tiene quizás una edad avanzada, no es la misma la forma en que se siente. Nos da mucha pena porque es una persona que quizás no vivió ni siquiera un mínimo por ciento de su vida, por ejemplo, en el caso de un niño, para un papá es tremendo, es tremenda la pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque juegan las cuestiones que tienen que ver con la fantasía, tienen que ver con esta cuestión que lo que uno planificó, ¿no? Todo aquello que uno pensó en esa vida, ¿no? Entonces eso todo queda coartado allí, ¿no? Como un deseo inconcluso y eso lo hace más difícil. Diana, yo siempre digo, para mí las pérdidas no, vamos a decir, uno no las supera por completo. Nosotros lo que hacemos es transformar esas ausencias. Yo siempre hablo de la transformación de esa energía que no está.
¿Y cómo se transforma? Bueno, ahí está la superación de una pérdida, ¿no? Nosotros transformamos cuando convertimos esa energía en algo positivo en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿no? La pérdida de un ser querido, de un niño, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hacemos de ese niño, por ejemplo, una causa de nuestra vida. Ejemplo, niños que se perdieron por alguna determinada enfermedad y luego esos padres, para poder superar la situación, hicieron muchísimas actividades para poder luchar en contra de esa enfermedad. Es una forma de superar positivamente, entre comillas, por favor, la palabra superación, superar positivamente esa ausencia física, esa ausencia afectiva, ¿no? De un ser querido. Ahora, Gastón, yo te quería preguntar, a veces ante la pérdida de un ser querido, yo he visto gente que es como que lo asimila enseguida y al otro día está como si nada. Y hay gente que pasa a veces años y todavía sigue llorando, sufriendo por la pérdida de ser querido. Buena pregunta. ¿Por qué pasa eso? Buena pregunta. Justamente cuando uno habla de la pérdida, también tenemos que ver la forma en que nosotros construimos el afecto. Desde el punto de vista del psicoanálisis tenemos dos formas de construir el afecto. Una a modo narcisista y otra a modo de tipo apuntalamiento, se llama, a modo de tipo edípico. Lo voy a explicar. Sí. Cuando uno ama a modo narcisista, lógicamente las pérdidas las siente de una manera más difícil. ¿Por qué? Porque ese objeto, esa persona, formó parte de mí mismo. Es como que yo lo tomé como que amo al otro en función de lo que soy o lo que me gustaría ser. Es como que introyecté ese objeto. En cambio, cuando uno ama a modo edípico, tenemos la capacidad de sustitución, que es lo que nos permite psicológicamente quizás desprendernos más fácilmente de un objeto. ¿Por qué? Porque yo no incorporé ese objeto a mi psiquis, sino que lo pensé fuera de mi psiquis. Por supuesto, le deposité afecto, pero esa capacidad psicológica de poder sustituir me permite a mí poder decir, recuerdo este objeto, pero lo dejé ir y pude suplir, entre comillas, ese objeto con la presencia de otro objeto. Cuando nosotros amamos de modo narcisista, nos cuesta más porque ese objeto está dentro de uno. Y muchas veces, Felo, y acá está el proceso más difícil de toda pérdida de ser querido, lo que nosotros llamamos melancolía. Cuando nosotros pensamos que la pérdida de ese objeto, de ese ser querido, se convierte en un autorreproche a uno mismo. Por culpa mía, se murió. Aparece la culpa. Sí. Y me autoflagelo. Y ahí aparecen las enfermedades psicológicas de esa persona que no pudo, como bien decimos, superar ese objeto, ese ser querido, y lo lleva así dentro de sí, ¿no es cierto?, con autorreproche, autocastigo, se convierte en alcohólico, comienza a tener enfermedades psicosomáticas, ¿no? Porque no logra hacer una superación de eso que en realidad forma parte de sí mismo. Ajá. Ahora yo sé que del otro lado hay mucha gente que por allí perdió un ser querido y que no puede superarlo. ¿Esto necesita una atención psicológica? Totalmente, Felo, totalmente. Por ahí, otro ejemplo, ¿no es cierto? Personas que por ahí, como bien dijiste vos, hacen de cuenta que está todo bien, pero que en el fondo después pasan meses y eclosionan, ¿no? La pérdida a través de alguna sintomatología, ¿no? Aparecen los famosos ataques de pánico, aparecen las neurosis obsesivas, aparecen algunos síntomas histéricos, por ejemplo, desmayarse, sentirse mal, después de unos meses. Es ahí donde viene a resignificar la pérdida de ese ser querido que no fue dolado. Lo que tenemos que emprender, a los que están mirando, a los televidentes, nosotros tenemos que comprender de que tenemos que tomarnos un tiempo, todo duelo demora, lógicamente en función de cómo haya sido la construcción afectiva, demora un buen tiempo, ese tiempo hay que tomárselo, hay que tomarse internamente, tenemos que procesar psicológicamente y a partir de ese proceso podemos empezar a poder vivir con mayor liviandad. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos llevando bien ese duelo o necesitamos ayuda? Cuando lloramos. El duelo se vive llorando, Diana. Cuando Felo me dice, a mí me preocupa mucho cuando una persona, por ejemplo, dice, no, está todo bien. Sí, eso es lo que más me preocupa a mí, porque esa persona está escondiendo ese dolor.
dentro de sí, y ese dolor no se larga, no se manifiesta, no se expresa, y ese es un problema. Nosotros a toda emoción, a toda angustia, tenemos que buscar la forma de expresarla, de manifestarla. Nosotros en la psicología pensamos que la mejor forma es desde la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra sentida, y cuando hablamos de palabra sentida estamos hablando de una palabra con emoción. Tenemos que lograr conectar la palabra con la emoción. Y cuando hablamos de la palabra con la emoción es cuando aparece, por ejemplo, la posibilidad de manifestar una angustia, de llorar un ser querido y de llorarlo una y otra vez, hasta que en un momento nos podamos curar, poder cerrar la herida para poder así seguir avanzando, ¿no? En la vida. Hace poco, lamentablemente, vengo de la ciudad de Bellavista, justamente en el aniversario. Un gran amigo perdió a su papá, y un papá a una edad avanzada, pero una pérdida muy sentida, ¿no? Así que tuvimos que acompañarlo, lo acompañamos en el dolor allí en Bellavista, justamente, mirá vos, íbamos a hablar del tema y mirá vos, nos encontramos con el hecho fáctico, ¿no? Con esta cosa que nosotros no estamos preparados. En mi caso, yo perdí a mi mamá, perdí una bebé también, una bebé recién nacida, y bueno, son pérdidas que, vamos a decir, tenemos que lograr transformarlas en energías positivas. Bien. Ahora te iba a preguntar a los chicos. Muchas veces dicen no hay que decirle que falleció, no hay que decirle. Los chicos se enfrentan a la muerte como si nada, hasta de una mascota, por ejemplo. ¿Cómo los padres le enseñan a los hijos, o cómo los preparan a los hijos, o qué deben decirle, por ejemplo, si fallece el abuelo, que es lo más común, o fallece una mascota, que también es muy común? ¿Qué trato debemos dar en los niños el tema de enfrentar a la muerte, ¿no? Muy buena pregunta, Felo. Todo depende de la edad del chico, ¿no? Dependiendo de la edad, por ahí podemos hacer hasta incluso algunas construcciones, no diría fantasiosa, pero sino en función de su lenguaje, de su vida, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años, y podemos hablarle de estas cuestiones hasta incluso religiosas, que son muy interesantes para explicar y dar cuenta de lo que es la muerte, porque realmente nosotros no tenemos algo científico en función de la muerte, no sabemos qué es lo que sucede. Entonces me parece que la religión en esto nos da una interesante respuesta, porque por ahí hay muchos colegas que son un poco ortodoxos y un poco racionalistas, y bueno, no consideran. Yo sí considero, y creo que es muy respetable, por ahí incluir a la religión y a los credos, ¿no? Para poder dar respuesta. Y a un chico se le puede por ahí explicar con ese lenguaje simple, sencillo, hasta incluso interesante, que hace, por ejemplo, la explicación que da la Iglesia, ¿no? Específicamente católica, sobre qué es lo que sucede cuando un ser querido se muere, ¿no? Bueno, esta cuestión que va al cielo. Exacto. Y de que allí... Te iba a contar una anécdota. Un niño se le muere su perrito. Y los padres le dicen que se va al cielo. ¿Sí? Y que no sufra porque al otro día le trajeron otro perrito. ¿Sí? A la semana muere el abuelo, que convivía con este niño. Entonces le dijeron que el abuelo se fue al cielo con el perrito. Entonces el nene al otro día esperaba otro abuelo. Mirá qué interesante cómo recibió la noticia el chico, ¿eh? Esos pequeños detalles de respuesta que brindamos por ahí, nosotros no nos damos cuenta, no dimensionamos, no hacemos la distinción de lo que sería la pérdida, por ejemplo, de un abuelo, de un perro. Pero hay una cosa interesante, Felo, vos sabés, a razón de lo que vos me estás diciendo de los perros. Muchas veces me encuentro muy a menudo personas que lloran en demasía, o se angustian en demasía, y uno se pregunta, ¿por qué una persona por ahí quizás emprende un proceso de duelo con por ejemplo, con un perro? Una mascota. Sí. Una mascota, pero nosotros lo miramos así y decimos, pero no tiene lógica. Yo sé que las mascotas significan mucho. Sí. De hecho, bueno, para mí son muy significativos los animales. Pero digo, ¿por qué? Ahí nosotros aparece un concepto del psicoanálisis que se llama retorno de lo reprimido. Lo voy a explicar sencillamente. El retorno de lo reprimido es, por ejemplo, viví una pérdida, no la lloré. ¿Qué sucede? Viví otra pérdida, por ejemplo, de algo que quizás no tiene tanta importancia desde el punto de vista cultural, hasta incluso desde el punto de vista psicológico, pero lo vivo en demasía. ¿Qué es lo que yo hice allí? Reviví la pérdida del primer ser querido, que no la lloré, bajo la pérdida de una mascota que sí la lloró. Entonces, inconscientemente hice una sustitución. Mirá vos. Lo que reprimí atrás, lo canalicé en la actualidad con una mascota.
Necesito una atención psicológica urgente. Acabo de darme cuenta. Fíjate vos cómo funciona. Qué tema, pero ¿no? qué buen tema, realmente. No, un tema interesante, difícil porque... Gastón, la verdad yo debo decirte que cuando dijimos para tratar este tema, yo no sabía cómo encararlo. Porque es un tema difícil, pero lo has hecho tan sencillo y tan simple. Bueno, gracias. Que la verdad, un gusto, como siempre, tenerte aquí. No, para mí un gusto. Para este tipo de consultas, bueno, para otras consultas, ¿dónde te ubicamos? Dale, para cualquier tipo de consulta, pueden en la fanpage, allí Gastón Sal, psicólogo, le ponen me gusta y podemos interactuar. Y si no, al teléfono 03794 387604, con gusto, cualquier inquietud, sin ningún problema la atenderé. Un gustazo tenerte aquí hoy. Igualmente.